Buenas noches. En esta clase vamos a hablar sobre los convertidores de corriente continua a corriente continua. Son circuitos electrónicos de potencia que convierten una tensión de continua en una tensión mayor o en una tensión menor, o hacen ambas cosas. El regulador básico consta de una fuente de voltaje de corriente continua, un transistor y una resistencia de carga. El transistor está siendo usado en la región activa, lo que supone que podemos manipular la corriente de base y por lo tanto podemos manipular el voltaje que llega a la resistencia de carga. Entonces podemos visualizar el transistor como una resistencia variable. Entonces decimos el voltaje de salida es igual a la corriente de la carga por la resistencia de carga. ¿Cuáles son las desventajas de este circuito? Pues que trabaja en la zona lineal del transistor y no en la zona donde es usado como un interruptor, y entonces esto conlleva a que hayan grandes pérdidas, porque el transistor disipa mucha potencia y incluso puede dañarse. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un voltaje de salida que es 0.25 el voltaje de entrada, entonces quiere decir que el resto del voltaje está cayendo en los terminales del transistor y es igual a 0.75 voltios en relación al voltaje de entrada. Entonces estamos perdiendo el 75% de la potencia. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema del regulador lineal? Bueno, lo hacemos trabajar en la zona de corte y saturación, y a este circuito le llamamos troceador de continuo o dice chopper. Entonces, si nosotros suponemos que este switch es lineal, entonces la salida, el voltaje de salida será igual al voltaje de entrada. Y este interruptor va a estar en dos posiciones, ¿verdad? Va a estar abierto o va a estar cerrado. Entonces, si nosotros hacemos una apertura y un cierre periódico de este interruptor, lo que vamos a tener es una salida de pulsos como la que se muestra en la figura siguiente. Aquí vamos a tener el voltaje de la fuente, ¿verdad?, en un tiempo en el cual el interruptor está cerrado, y aquí vamos a tener un voltaje igual a 0 en el cual el interruptor está abierto, y vamos a mantener este comportamiento periódico en todo el trabajo que va a hacer el convertidor. Entonces, este ciclo de trabajo lo podemos calcular como el tiempo de conducción entre el tiempo total del periodo, que sería el tiempo de conducción más el tiempo de corte, lo que sería igual al tiempo de conducción entre el periodo total, o también puede expresarse como el tiempo de conducción por la frecuencia, que es el inverso del periodo. Ahora, ¿cuánto va a valer entonces el voltaje de salida? El voltaje de salida va a ser igual a la integral desde 0 hasta t del voltaje en función del tiempo. Y al final tenemos que el voltaje de salida va a estar gobernado por el voltaje de entrada, por el valor del voltaje de entrada y por el valor del ciclo de trabajo. Entonces nosotros ya podemos controlar el voltaje de salida por medio del ciclo de trabajo. El primer circuito que vamos a estudiar es el convertidor reductor. Este circuito, vemos, está formado por la misma fuente de voltaje de corriente continua. Aquí está el interruptor que va a estar determinando el ciclo de trabajo. Hay un filtro paso bajo que es una inductancia con un capacitor, y aquí está la carga asociada al circuito. También vemos que hay un diodo que es el que va a estar determinando el flujo de la corriente hacia la carga y hacia el filtro paso bajo.
Este circuito se llama convertidor reductor porque la salida siempre va a ser menor que la entrada. Y el voltaje de salida va a ser el voltaje promedio del voltaje de la fuente, si el filtro LC lo consideramos ideal. El voltaje en la salida lo calculamos con la forma que ya hemos visto anteriormente, que sería V sub 0 igual a Vs por D. Entonces aquí vemos un diagrama donde el interruptor está encendido. Eso significa que el diodo se polariza en reversa y el voltaje V sub S aparece en los terminales del filtro paso bajo, y decimos entonces que Vx en los terminales del diodo es igual a V sub S. Y cuando el interruptor está abierto, entonces decimos que Vx es igual a 0 y es el diodo en condición cerrado el que permite un flujo de corriente de la bobina hacia la carga. En este caso el voltaje en los terminales del diodo es igual a 0. En ambos casos nosotros suponemos que la corriente es permanente, o sea que la corriente nunca pasa por 0 en ningún periodo. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del convertidor reductor? Primero, la corriente en la bobina es periódica. O sea, IL de T más T es igual a IL de T. Segundo, la tensión media en la bobina es igual a 0. O sea, BL es el integral de T hasta T más T. BL de T es igual a 0. Otra cosa es que la corriente media en el capacitor es igual a 0. Y la potencia entregada por la fuente es igual a la potencia consumida por la carga. Entonces decimos la potencia de la fuente P sub S es igual a la potencia de salida más las pérdidas. Por supuesto, estamos suponiendo que el valor del capacitor es grande. Ahora, ¿cuál es el análisis con el interruptor cerrado? Vemos que hay un voltaje, como dijimos, en los terminales del filtro, que es igual a V sub S. Y entonces, si nosotros aplicamos las leyes de Kirchhoff en el circuito, decimos que aquí hay un voltaje en la inductancia que es igual a V sub S, según los nodos, menos V sub 0, entre los terminales de la bobina. Y entonces decimos eso es igual a L de I de T, que sería la fórmula que hemos aprendido anteriormente. Ahora despejamos el diferencial de la corriente con respecto al tiempo en la bobina, y es el voltaje de la fuente menos el voltaje de salida entre la inductancia. De allí podemos decir que el delta IL entre el delta T es igual a el delta IL entre el delta T, que sería el valor del ciclo de trabajo por el periodo. Y entonces eso se resume en colocar el V sub S menos V sub 0 entre L, y de ahí despejamos el delta IL cuando el interruptor está cerrado igual a V sub S menos V sub 0 entre L por D por el periodo. Esto, en este caso, el diodo está polarizado en inversa, y aquí tenemos nosotros el voltaje en la bobina, que sería Vs menos V sub L, dependiendo del ciclo de trabajo que tengamos acá. Entonces decimos la corriente en la bobina va a tomar dos valores, un valor de I máxima y un valor I mínima. Y si nosotros vemos este circuito, aquí vemos que la corriente nunca pasa por 0. Entonces a esto le llamamos una corriente permanente, y a los picos, ¿verdad?, entre la I máxima y la I mínima es a lo que le llamamos el delta IL. Ahora el análisis con el circuito abierto, dijimos, ¿verdad? Aquí hay un alambre, ¿verdad? El modelo del diodo, este es un alambre, entonces aquí hay un voltaje igual a 0.
Ahora tenemos que el voltaje en la bobina es igual a el menos B sub 0, ¿verdad? Que sería este voltaje de acá. Aquí tendríamos un 0 y aquí tendríamos un 0 menos B sub 0. El voltaje en la bobina es BL igual a menos B sub 0. Y volvemos a usar la fórmula que ya sabemos de antes. Despejamos otra vez el D y L entre DT y es menos B sub 0 sobre L. Y al final el delta y L en circuito abierto, el análisis es idéntico al que hemos hecho anteriormente. Y entonces vamos a tener menos B sub 0 sobre L por el tiempo en el cual el interruptor está abierto, que sería 1 menos D por T, que hemos visto en las primeras gráficas que hemos mostrado. Entonces, en el régimen permanente dice se debe cumplir que la corriente al principio de cada ciclo es la misma al final. Por lo tanto, la corriente, el delta y L, cuando el interruptor está cerrado, más el delta y L cuando el interruptor está abierto, es igual a 0. Entonces, ponemos las dos fórmulas que ya hemos deducido con anterioridad y al final, ¿verdad? Despejando B sub 0 de estas dos ecuaciones, tenemos que el B sub 0 es igual al voltaje de entrada, al voltaje de la fuente por el ciclo de trabajo. Ese es el análisis con el circuito cerrado y el circuito abierto. Ahora, ¿cómo calculamos las corrientes máximas y mínimas en la bobina? La corriente promedio en el condensador, dijimos anteriormente, es igual a 0. Entonces, la corriente en la bobina es igual a la corriente en la carga, que sería igual a B sub 0 entre R. Estas son leyes de Kirchhoff. Ahora, usando las ecuaciones de los delta y L, Bs menos B sub 0 entre L por dt, y la otra que sería menos B sub 0 L por 1 menos D por T, tenemos que la I máxima es igual a IL más delta IL sobre 2. Eso es lo que tenemos aquí. IL dice más delta IL sobre 2. Dijimos, IL es igual a B sub 0 sobre R más un medio de lo que tenemos acá. Y luego tenemos igual dice a B sub 0 igual a 1 entre R más 1 menos D entre 2 LF. Hemos sustituido el periodo en lugar de la frecuencia. Entonces tenemos luego la fórmula para I mínimo, sería el valor de IL menos el delta IL sobre 2, que sería el pico inferior. Y entonces tenemos B sub 0 sobre R otra vez, menos un medio de B sub 0 sobre L, 1 menos D por T. Y de aquí otra vez lo ponemos en función de la frecuencia. Tenemos la I mínima y la I máxima. Entonces, ¿cómo sabemos? Dice que la corriente es permanente. Para que el análisis sea válido es necesario corroborar que exista corriente permanente en la bobina. Esto lo logramos con una inductancia y una frecuencia adecuada. Entonces, analizamos en el límite de la corriente continua y discontinua, que sería I mínimo igual a 0 amperios. O sea, estamos suponiendo que la gráfica baja hasta tocar el eje X. Entonces, igualamos a I mínima igual a 0 y lo igualamos con su fórmula y entonces de ahí despejamos LF porque hemos hablado de una inductancia y una frecuencia adecuada y entonces aquí tenemos la LF mínima en función de la fórmula que tenemos acá, que sería 1 menos D por R entre 2. Y si queremos saber solamente el valor de L mínima, porque la frecuencia nosotros la vamos a determinar, entonces L mínima es igual a 1 menos D por R entre 2F. Ese es el análisis que hacemos para determinar cuánto va a valer la inductancia mínima para lograr que haya corriente permanente en la bobina. Ahora dice, en la práctica no es posible mantener un voltaje constante con una capacidad finita. Siempre va a haber una tensión de rizo. Y se calcula, dice, a partir de la relación entre la tensión y la corriente del condensador. Entonces, la corriente en el condensador
en el circuito es IL menos IR. Y dicha corriente se muestra en la figura. Aquí tenemos el delta Q, y este delta Q es exactamente delta IL sobre 2, y si nosotros vemos es periódica perfecta, ¿verdad? Entonces este triángulo está exactamente en la base del triángulo que sería T medios. Entonces el condensador se cargará mientras sea positiva la corriente en el mismo. Y aplicando la definición de capacidad tenemos que la carga es igual a el valor de la capacitancia por el voltaje de salida, pues está en paralelo con la carga, y del delta Q va a ser igual a C por el delta V sub 0, con lo que el delta V sub 0 es igual al delta Q entre C, ¿verdad? Estas son fórmulas que ya conocemos con anterioridad. Ahora la variación de la carga es el área del triángulo situado por encima del eje del tiempo que acabamos de ver anteriormente, y eso será un medio de T medios por delta IL sobre 2, que sería la altura, ¿verdad?, del triángulo. Entonces ahí tenemos T por delta IL, y en el denominador tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8. Con lo que obtenemos que el delta V sub 0 es igual a T por el delta IL entre 8 veces el valor de la capacitancia. Ahora, sustituyendo el valor de delta IL dado anteriormente, tenemos que el delta IL es igual a V sub 0, 1 menos D por T entre L. Al final tenemos V sub 0, 1 menos D por 8 por L por C por la frecuencia al cuadrado. En esta ecuación el delta V sub 0 es la tensión de rizado de pico a pico en la salida. Ahora, si el rizado no es muy grande, entonces suponemos que la salida es constante. Dado que suponemos que los componentes del convertidor son ideales, entonces la potencia entregada por el generador es igual a la potencia absorbida por la carga, y entonces tenemos P sub S igual a P sub 0, Bs por I sub S, B sub 0 por I sub 0. Si ponemos en función del rendimiento, tendríamos la salida entre la entrada es igual a la corriente de entrada entre la corriente de salida, ¿verdad? Estas fórmulas son igualitas a las fórmulas de un transformador. Por lo tanto, el convertidor reductor es equivalente a un transformador de corriente continua. Vamos a ver un ejemplo. Dice, sean los parámetros del convertidor un voltaje de la fuente igual a 50 voltios, un ciclo de trabajo igual a 0.4, una inductancia de 400 microhenrios, una capacitancia de 100 microfaradios y una frecuencia de 20 kHz y una resistencia de 20 ohmios. Suponemos, dice, que los componentes son ideales, y entonces vamos a calcular la tensión de salida, la corriente máxima y mínima en la bobina y el rizado de la tensión de salida. Bien, entonces suponemos que la corriente en la bobina es permanente y la tensión de salida se puede calcular con la fórmula que hemos visto en las primeras diapositivas, que sería el voltaje de la fuente por el ciclo de trabajo. Esto nos da 20 voltios. Ahora, las corrientes mínimas y máximas se calculan con sus fórmulas. La máxima, dice, es 1 V sub 0 por 1 entre R más 1 menos D por 2 LF, que sería 20 por 1 entre 20, que es el valor de R, este que es el valor de la inductancia, y este que es el valor de la frecuencia. Y aquí está el valor del ciclo de trabajo, con lo que nos da una corriente máxima de 1.75 amperios, y la I mínima con su fórmula. ¿Verdad? Creo que es un poco aburrido para ustedes repetirles la fórmula. Ustedes se ponen en un cuaderno allí, se ponen a calcular para ver si no nos hemos equivocado, por ejemplo, ¿verdad? Para repasar. Y entonces dice, es 1 menos este valor de acá, que sería
1.5 entre 2, entonces la corriente mínima es 0.25 amperios. Como vemos, la corriente mínima no llega al valor de 0. Quedan en el primer cuadrante. Ahora la corriente media en la bobina entonces es 1 amperio, ¿verdad? Según lo que ha mostrado allí el delta IL. Y el delta IL es 1.5. Entonces la corriente mínima en la bobina siempre es positiva. El rizado dice de la tensión de salida se calcula utilizando la ecuación delta B sub 0 entre B sub 0, 1 menos D 8LF LCF cuadrado. Entonces aquí tenemos un voltaje aproximado de 0.00469, o sea 0.46%. Es muy pequeño el valor de voltaje, entonces la suposición de una tensión de salida constante es muy razonable. Ahora veamos el circuito elevador. Aquí lo que ha cambiado es la posición del interruptor y la posición del diodo. Siempre vamos a hacer las suposiciones de que el circuito opera en régimen permanente. Entonces decimos, cuando el interruptor está cerrado, va a ser el espacio de tiempo, que sería el periodo por el ciclo de trabajo, y cuando el interruptor esté abierto, entonces es el resto del ciclo de trabajo. La corriente en este inductor vamos a suponer siempre que es permanente. Vamos a suponer que este valor de capacitancia es bastante grande y que este valor de voltaje también es constante. Los componentes, vamos a decir, son ideales. Ahora veamos qué pasa cuando el interruptor está cerrado. Entonces el diodo está polarizado directamente y el voltaje de salida es igual al voltaje el voltaje de la bobina es igual al voltaje B sub S. Entonces decimos esto es igual a L de IL, las mismas fórmulas que hemos visto anteriormente, y definimos el D y L de T, que sería B sub S entre L. Entonces el ritmo de variación de la corriente en el inductor es una constante. Estos dos números son fijos y aumenta linealmente cuando el interruptor está cerrado. Entonces el delta IL decimos es igual a B sub S entre L y es igual a delta IL por DT. Entonces el delta IL cerrado es BS por DT entre L. Sería nuestra primera ecuación. Ahora, cuando el interruptor está abierto, el circuito, la corriente del inductor no puede cambiar bruscamente. Entonces el diodo se polariza en directa y le da camino a la corriente, considerando, ¿verdad?, que el voltaje de salida es constante y una capacitancia alta. Entonces tenemos que B sub L otra vez es igual a B sub S menos B sub 0, la ley de Kirchhoff, igual a L de IL de T, y tendríamos D y L de T igual a B sub S menos B sub L menos B sub 0 entre L. Expresado las ecuaciones anteriores, tendríamos delta IL entre delta T, delta IL, y este sería el resto del ciclo de trabajo, BS menos B sub 0 entre L, y entonces el delta IL cuando el interruptor está abierto es BS menos B sub 0, 1 menos D por T entre L. Y siempre la corriente no llega a cruzar el eje real. Entonces en régimen permanente igual otra vez decimos que el delta IL cuando el interruptor está cerrado más el delta IL cuando está abierto es igual a 0. Y sustituyendo en las ecuaciones anteriores, ¿no?, el cerrado, el abierto, despejamos el voltaje de salida y vemos que ahora dice el voltaje de salida es igual a B sub S entre 1 menos D. Entonces ahora el voltaje de salida siempre depende de B sub S y de D, igual que en el circuito anterior, pero en lugar de ser una dependencia proporcional, ahora es una dependencia inversa. Si nosotros tenemos un ciclo de trabajo igual a 1, por ejemplo, casi cercano a 1, lo que vamos a tener es un voltaje de salida
acercándose a infinito. Si nosotros tenemos un ciclo de trabajo, digamos, pequeñito, que sería 1 menos 0.1, por ejemplo, tendríamos acá un BS entre 0.98, y así es este D el que va determinando cuánto vale el ciclo de trabajo, ¿verdad? Entonces tendríamos, por ejemplo, BS, si esto vale el 50%, por ejemplo, tendríamos BS entre 0.5, que sería el doble del voltaje de entrada. Entonces, por eso se llama este circuito circuito elevador, convertidor elevador. Cuando el ciclo de trabajo dice sea cercano a cero, entonces la salida es aproximadamente el voltaje de entrada. El voltaje a entregar, el mínimo a entregar, es igual al voltaje de entrada. La corriente media de la bobina se calcula teniendo en cuenta que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. La potencia de salida es V sub 0 al cuadrado entre R, y la potencia de entrada es Bs y S, que sería igual a Bs y su L, ¿verdad? Porque es la misma corriente la que está circulando, la corriente de la fuente es la misma que está circulando por la bobina. Entonces, igualando las potencias, tenemos que la corriente de la bobina es igual a V sub S entre 1 menos D al cuadrado por R. Este sería el valor de la corriente en la bobina. Ahora la I mínima y la I máxima siempre son IL, o sea, la corriente media, más el delta IL. La corriente de la bobina siempre es una constante, ¿verdad? Porque la derivada de la corriente es una constante. Entonces, tenemos aquí IL más delta IL sobre 2, que sería los triángulos que se van formando. Y luego tendríamos una expresión para la corriente máxima y una expresión para la corriente mínima. Al igual que L y F, que permiten una corriente permanente, ¿verdad? Entonces nosotros la igualamos otra vez con 0, que sería el valor mínimo que va a tomar la corriente de la bobina. Entonces la igualamos a 0 y despejamos el valor de la LF y el valor de la L mínima. Repito, la frecuencia de trabajo nosotros la elegimos. Ese sería el circuito elevador. Ahora, el rizado en la tensión de salida siempre va a existir, porque como dijimos anteriormente, una capacitancia finita produce un rizado en la salida. Puede calcularse a partir de la forma de onda de la corriente en el condensador, que sería, en el caso de cuando el interruptor está cerrado, sería delta Q, y esta es la parte donde el interruptor está abierto. Entonces, el delta Q de C es igual a V sub 0 entre R, que es la altura del triángulo, por el dt, que sería la base, que sería igual a C por delta V sub 0. Estas son las fórmulas que ya conocemos de otras materias. Por tanto, dice la variación del rizado es V sub 0 por D, RC por F, y luego el delta V sub 0 entre el V sub 0, que sería exactamente la porción del voltaje de salida que se está visualizando como voltaje de rizo, es igual a D entre RC por F. En algunas aplicaciones dice que podemos mencionar, lo podemos ver cuando es necesario conectar baterías en serie para aumentar el voltaje de una fuente, y entonces por cuestiones de peso y espacio se usa un convertidor elevador. De esta forma se usan menos baterías. Y hace unos años se sabía que eran usados en los autos híbridos como el Toyota Prius. El ejemplo dice: diseña un convertidor elevador que tenga una salida de 30 voltios a partir de una fuente de 10 voltios
Y la corriente en la bobina, dice, será permanente y el rizado debe ser menor que el 1%. La carga es una resistencia de 50 ohmios y se supone que los componentes son ideales. Entonces, lo que nos está pidiendo es que calculemos el valor de la inductancia y la capacitancia. Entonces, para solucionarlo, primero determinamos el ciclo de trabajo, porque nos está dando el valor del voltaje de salida y el valor del voltaje de entrada, ¿verdad? Entonces, el ciclo de trabajo es igual a 1 menos Bs menos B sub 0, que sería igual a 0.6. Ahora seleccionamos una frecuencia de trabajo de 25 kHz, que es superior al rango auditivo, y podemos obtener la inductancia mínima que necesitamos para trabajar el circuito. Entonces, la L mínima, usamos la fórmula y ahí tenemos el valor de la inductancia, que es de 96 microhenry. Con el fin de mantener una margen para asegurar la corriente permanente, vamos a definir la inductancia un poco mayor, a 120 microhenry. Como hemos visto, ¿verdad? L y F se han seleccionado arbitrariamente, por lo tanto pueden existir otras combinaciones que también produzcan la corriente permanente. Ahora, utilizando el valor de la corriente del inductor, encontrando la corriente del inductor, tenemos la fórmula Ps entre 1 menos d al cuadrado por R. Tenemos una corriente de 1.5 amperios. El delta IL medio lo calculamos también. Tenemos 1.2 amperios y entonces la I máxima y la I mínima. Una sería 2.7 amperios y la otra sería 0.3 amperios. El rizado de la tensión, dice, debe ser menor que el 1%, entonces calculamos el valor de la capacitancia, tiene que ser mayor a esta relación que existe aquí, y esto nos da 48 microfaradios. Ahora el otro circuito es el circuito convertidor elevador reductor, hace las dos cosas al mismo tiempo. Con este circuito, en determinados rangos de D, sirve de reductor o elevador según convenga. Entonces, la diferencia es el lugar donde está colocado el switch y el lugar donde está colocado el diodo y su conexión, ¿verdad? Aquí está el negativo y aquí está el positivo. Cuando el interruptor está cerrado, este diodo está abierto y otra vez el voltaje en la bobina es igual al voltaje de la fuente y el voltaje de salida es igual al voltaje en el capacitor. Entonces decimos el voltaje de la inductancia es igual al voltaje de la fuente, que es L de I L de T, y tenemos otra vez el de I L de T, Bs entre L. El diodo está en inversa. En este tiempo, igual a 1 menos D por T, el inductor se carga y el capacitor entrega potencia a la carga. Entonces, delta IL, decimos, es igual a delta IL entre DT, igual a Bs entre L. Entonces, el delta IL cerrado es Bs dt entre L. Este es el reductor elevador. Ahora, cuando el circuito está abierto, el interruptor está abierto, el BL es igual al B sub 0 y el delta IL de T es igual a B sub 0 entre L y es igual al delta IL entre 1 menos D por T. El diodo está en directa y le da paso a la corriente que sale del inductor pasando por la carga. La relación B sub 0 menos B sub S. El delta IL cerrado más el delta IL abierto siempre va a ser igual a 0. Y los cambios de corriente en el inductor en el periodo deben ser 0, ¿verdad? Ya lo dijimos. Y sustituyendo los deltas de corriente del inductor tenemos delta IL cerrado más delta IL abierto
eso significa que el B sub 0 es igual al B sub S y la fórmula que relaciona el ciclo de trabajo es D entre 1 menos D. Siempre el voltaje de salida está en función del voltaje de la fuente, del voltaje de entrada y del ciclo de trabajo. Como se dijo, variando el ciclo de trabajo podemos aumentar el voltaje o reducirlo con respecto al voltaje de entrada. Si D es mayor que 0.5, la salida es mayor que la entrada. Pero si D es menor que 0.5, la salida será menor que la entrada. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que le echen un vistazo a estos temas, a este tema, ¿verdad? Que será parte del último examen.